Amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos con Félix Seija, quien es el director de la encuestadora Delfos, a quien vamos a consultar sobre estos resultados que se obtuvieron en las elecciones regionales del 2017. Señor Félix, muchas gracias por estar con BPI TV. Queríamos hacerle algunas preguntas en relación a lo que pasó este pasado 16 de octubre. ¿Qué fue lo que ocurrió en relación a estas elecciones? ¿Representa esa cantidad oficialista de estados que ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela con la situación país? Lo que ocurrió el domingo fue el reflejo del éxito de la apuesta oficialista. El oficialismo apostaba a una abstención opositora, apostaba a que el votante opositor se inhibiera. Se basaba en la frustración, en el gran sentimiento de frustración, de desconcierto que generaron todas las protestas que tuvimos durante casi 4 meses. Luego, este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la manera en la que se convoca, la lucha por que no se instale. Luego hay unas elecciones que hubo un fraude que la persona lo percibió de esa manera. La empresa Smartmatic, de hecho, corrobora que esto ocurre, y toda esta confusión, todo este nivel de frustración, pues el gobierno se monta sobre eso para crear una matriz de opinión e instalar la percepción de que estas elecciones no eran importantes para el objetivo macro. El objetivo macro, estamos hablando del cambio político, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Cuando tú logras que no se conecte, cuando tú logras desvincular estas elecciones de ese gran juego, pues tú las ves menos importantes. Al verlas menos importantes, haces menos esfuerzo o estás menos motivado para votar. Luego se empezaron a poner obstáculos en el camino, este tema de las reubicaciones, el tema de lo que ocurrió con los autobuses que llevaban a las personas que iban a votar en estos centros de votación. Entonces, bueno, si tú sumas eso, pues tienes una inhibición del voto opositor a un nivel importante en los municipios y en los centros de votación donde tradicionalmente gana la oposición por márgenes bastante grandes. Fue donde se registraron los mayores niveles de abstención. Estamos hablando de niveles de abstención por encima, bastante por encima del promedio nacional. Esto te trae entidades donde en realidad había unas ventajas relativamente buenas para la oposición, te los trajo, te los estrechó, y terminamos entonces teniendo entidades que se vieron haber ganado con porcentajes más o menos importantes a porcentajes bastante cerrados. Luego se monta el otro tema. El tema es de las triquiñuelas que tú puedes terminar haciendo en el momento de la elección. Estas triquiñuelas no tienen mayor efecto si la ventaja es suficientemente grande, pero al ser un estado donde la ventaja es muy cerrada, este tipo de triquiñuelas pueden terminar incluso de voltearte un resultado. Eso es al final lo que terminó ocurriendo el domingo. Sí, es decir, que estos resultados serán reales, los anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en relación a la duda que existe por parte de los mismos dirigentes de la oposición, quienes han dicho que esta operación ha sido un fraude, pero de pronto se tergiversa este discurso al ver gobernaciones como Lara, Henry Falcón, asegurando de que se aceptaba su derrota. ¿Qué fue lo que ocurrió allí, señor Seijas? ¿Que nos puede explicar un poco sobre ese tema? Vamos a poner esto en tres planos. Primero, el plano de qué es lo que quiere un Estado y qué es lo que quiere el venezolano. En realidad, la mayoría de los venezolanos lo que quiere es el cambio. La mayoría de los venezolanos adversa al gobierno, no está de acuerdo con las políticas económicas, está sufriendo una grave crisis, por lo tanto nos desea un cambio, y por supuesto que terminaría votando por quien ofrezca ese cambio. Ese es un plano. El siguiente plano es si yo realmente, las personas que quieren votar por mí terminan yendo a la urna de votación. Aquí es donde esta elección falló para la oposición. Es decir, yo quiero un cambio, yo iría a votar por el cambio, pero yo percibo que esta elección no va a tener impacto en ese cambio. Por lo tanto, van menos personas de las que deberían ir a votar por mí. Ese es el segundo plano. El tercer plano es, bueno, lo que al final se metió en la máquina de votación y quién lo metió. Si nosotros, yo estoy seguro que a la hora que contrasten actas contra los papelitos que están metidos, los comprobantes de votación, eso va a coincidir, porque en realidad aquí fueron a votar menos opositores y ese conteo va a terminar dando. Hay un tercer plano, que es el plano de quién apretó el botón. Cuando tú tienes un testigo en una mesa, tu testigo está pendiente de que quien apriete el botón sea la persona que debe apretarlo, que nadie vote dos veces, que no haya ningún tipo de usurpación de la identidad electoral. Cuando no tienes testigo en la mesa, eso puede ocurrir. Y eso tiene que haber ocurrido en algunas mesas donde la oposición no tuvo una buena cobertura con su esquema de testigos. Entonces tú tienes esos tres niveles. Primero, el país, la realidad del país es un alto rechazo al gobierno. Segundo,
esta elección, al no asociarse con ese posible cambio político, entonces se inhibió el voto opositor, por lo tanto realmente a las urnas de votación se presentaron menos opositores de lo que en realidad existen en el país. Y tercero, bueno, cuando tú dejas una mesa sola sin testigos o tienes alguna falla en la cobertura de testigos, bueno, ahí ya te pueden meter también votos de otra manera. Sí, doctor Seija, ¿cómo entender o explicar la forma de las encuestas, los resultados que daban las encuestas a menos de 48 horas, la misma semana, que daban como ganador a la oposición, a la mesa de la Unidad Democrática, y ya cuando es el momento de la elección, es decir, el día domingo, resulta que estos ciudadanos, por diferentes motivos, algunos por reubicación o quizás por el tema de la duplicidad de los votos, como nos había mencionado, da este número que favorece es al partido del gobierno? ¿Cómo se puede explicar qué pudo haber ocurrido en los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho? Los estudios eran claros y en la mayoría de los estados la ventaja opositora era también clara. ¿Qué ocurre? Que también estos estudios advertían que el nivel de participación era clave, que el gran enemigo a vencer era la abstención. La abstención no estamos hablando de nivel nacional, estamos hablando de su composición. Aquí hubo una abstención del 40%, pero la composición fue bastante clara. En municipios altamente opositores, pues esta abstención fue 50 y más. Llegaron incluso algunos municipios a registrar 55 y más de abstención. Entonces la composición fue muy desigual. Ese era el gran enemigo a vencer, ese enemigo no se venció. Ahora, este tema de las reubicaciones, por supuesto, cuando tú tienes una población que su nivel, el nivel del vínculo que hacen de esta elección con ese gran objetivo que ellos persiguen, no lo tienen suficientemente claro, tú pones obstáculos en el camino y esos obstáculos entonces van a hacer que alguien que quizás hubiese ido a votar termine no yendo a votar. Se pusieron muchos obstáculos horas antes de la elección y se pusieron muchos obstáculos el día de la elección y esto inhibió parte del voto opositor. ¿Faltó algo hacer desde el liderazgo de estos dirigentes que se estaban postulando, de estos candidatos que se estaban postulando a las gobernaciones? Pregunto esto porque quizás, como estas encuestas daban favorecidos a algunos de estos candidatos, quizás se tomó la confianza de que la población iba a asistir a ese acto electoral. Quizás fue eso lo que ocurrió, pudo haberse analizado o interpretarse de esa manera. No creo. Creo que todos hicieron el trabajo que debían hacer. Estaban peleando contra una matriz de opinión bastante adversa por todos los hechos bueno, que ya tenemos año y medio escuchando gestas que terminan interpretándose como una derrota opositora. Una de ellas fue cuando se dijo que el presidente de la República iba a salir en 6 meses. Eso no ocurrió. Luego vino el proceso del referendo revocatorio. Se percibe que ahí hubo un fracaso también. Luego viene toda esta gesta de 4 meses de protestas donde hubo muertos, donde ahí hubo un desgaste importante y también se interpreta como que aquello pasó y no se logró nada. Luego viene el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Era una matriz adversa bastante fuerte, el gobierno se montó sobre ella, hizo un buen trabajo para instalar, para fortalecer esa percepción negativa. Y aparte, entonces, tenemos que, bueno, la oposición no ha tenido un discurso coherente durante este año y medio, la oposición ha tenido fallas importantes en su comunicación, la oposición ha tenido fallas importantes en su mecanismo para generar consenso dentro de las diferencias que tiene que haber, que es natural que existan en una coalición de este tipo. Entonces, si tú mezclas todos esos elementos, pues tenemos unos candidatos que realmente estaban peleando contra una matriz adversa bastante fuerte. Sí. Se habla ahora de este proceso luego de estas elecciones. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente ha llamado a los candidatos a juramentarse. Quería también consultar su opinión sobre eso y preguntarle sobre lo que sería esta situación de cómo se siente el venezolano después de conocer estos resultados y evidentemente, como reflejaban estas encuestas, no veían como una solución al partido del gobierno. Sin embargo, ellos hicieron las formas o movieron matemáticamente quizás la manera para poder ganar estas elecciones. ¿Cuál es el sentir de los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer? ¿Tiene que generarse un liderazgo que sea distinto al partido oficialista, al partido opositor? La unidad, sin lugar a duda, tiene que repensarse. Tiene que haber algún tipo de reingeniería. No sé en qué va a terminar esto, pero obviamente, digo que no sé en qué va a terminar porque todavía el domingo fue hace 2 días, ¿no? Todavía hay un proceso de lucha que ellos están llevando a cabo, de revisión de actas, de protestas, bueno, vamos a ver qué ocurre en esta semana, pero
Luego de esta semana las cosas van a estar bastante claras. Yo creo que la unidad tiene que revisarse. Si no logra crear un mecanismo de consenso bastante ágil, bueno, difícilmente va a subsistir de esa manera. Las personas necesitan un operador político que les dé garantía que puede enfrentar al gobierno y que puede vencerlo de manera eficiente. En la medida en la que la unidad siga no dando señas que ellos son las personas, el bloque que puede terminar haciendo esto, pues la puerta queda abierta a que venga algún otro tipo de una tercera oferta que pueda calar dentro de la población. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió en los 90, pues quién surgió. Entonces esto deja la puerta, esta puerta abierta es un gran peligro para lo que pueda suceder. Es importante decir esto, ¿no? Tú tienes población con necesidades inmediatas, con necesidades urgentes. Por ejemplo, en este proceso, otra de las cosas que ocurrió, que abultó el voto oficialista, es que tú tienes personas en pueblos, tú tienes personas en barrios que se sienten golpeadas, que tienen unas necesidades inmediatas que hay que atender. Cuando tú estás en esa situación y sientes que fue el éxito del gobierno, tú instalas la percepción de que esta elección de gobernadores no va a generar un cambio a nivel macro, pues entonces esta elección, tu voto empieza a ser utilitario. ¿Qué quiere decir que tu voto empieza a ser utilitario? Tú dices, bueno, en esta ocasión yo voy a votar por lo que tenga la opción de ponerme un plato de comida al frente, por ejemplo. Pues. Entonces, bueno, se presentaba un candidato oficialista diciendo, mira, es verdad, el juego macro no va a cambiar, por lo tanto, vamos a quedarnos aquí en este juego micro, y en este juego micro yo soy quien puede traer recursos para ponerte un plato de comida al frente. Pues bueno, ese era un voto que se activaba, es decir, la población hay que entenderla, hay una necesidad importantísima allí y tú tienes que conectar. Si la mesa de la unidad no termina de conectar con esas necesidades básicas, si no terminan las personas de entender o de sentir que esta mesa les está dando respuesta o les puede dar respuesta a sus necesidades, pues estas personas empiezan a quedar a la deriva, ¿no? Y nuevamente ahí es cuando queda la puerta abierta para cualquier otra oferta que pueda presentarse. Exacto. Ahora que habla de las ofertas que pudieran presentarse, habla del sentido político de algunos partidos, pero también el gobierno, al parecer, estas elecciones lo favorecen en un escenario que no tenían hace algún tiempo, tras las protestas entre abril y julio, y ahora al parecer se van a adelantar también estas elecciones municipales. Hay una fecha tentativa extraoficialmente, algunos periodistas se nos ha dicho que posiblemente sea el próximo 10 de diciembre. ¿Qué hacer para que no ocurran estos mismos errores que quizás por situaciones, obstáculos, como lo han expresado algunos dirigentes, no favorezca quizás al gobierno, o simplemente se demuestre cuál es la voluntad del venezolano, el cambio que necesitan los ciudadanos? Creo que el tiempo es bastante corto. Por supuesto que el gobierno era una de las cosas que decíamos, si el gobierno salía airoso de su apuesta de las elecciones regionales, pues íbamos a tener unas elecciones municipales muy rápido, lo más pronto posible. Eso seguramente va a ocurrir. Ahora, la unidad está en una posición de desventaja clara aquí, pues tiene una matriz adversa. Una parte de la población piensa que no se debieron haber presentado estas últimas elecciones. Ciertamente el ventajismo que se puso en marcha para estas elecciones fue brutal, fue gigantesco, y creo que ha quedado claro que no están dadas las condiciones electorales suficientes como para poder presentarse en una justa y tener las condiciones de pelear en una gesta en la cual tú puedas tener las garantías de respeto, las garantías y bueno, y al ser esto así, difícilmente la unidad en este momento podría aceptar ir a unas nuevas elecciones, sería contraproducente. Estamos hablando, no es que esto no sea rescatable, no es que no se puedan hacer acciones para rescatar la confianza de las personas, esto sí se puede hacer, pero pareciera que hay poco tiempo. Todavía no vamos a llevar 1 o 2 semanas más en tratar de resolver, en que la unidad logre resolver el problema del domingo y termine de comunicar a la población qué sucedió y termine de fijar su posición. Va a depender mucho de cómo salga de allí, de cómo se termine de desarrollar esto, el si se va a estar en condiciones o no de siquiera pensar en de participar en un nuevo proceso electoral. A mi modo de ver, me parece bastante difícil que se participe en un próximo evento electoral este año. Uno de los temas que también están en debate, incluso ya se han presentado algunos organismos internacionales, se han presentado incluso en el caso de quien solicitó la privativa de libertad de Leopoldo López, quien declaraba el día de ayer ante esta instancia internacional que había sido amenazada y que temía de que este caso se le pareciera al de Afiuni. La presión internacional
digamos que ha acelerado quizás el proceso de diálogo. Eso es lo que afirmaban algunos líderes políticos. ¿Qué pasará ahora con la presión internacional luego de tener unos resultados como el pasado domingo? La presión internacional va a continuar, porque hay temas más allá de lo que puede ser la unidad en sí, hay temas más allá de lo que puede ser un solo proceso electoral. Estamos hablando de derechos civiles, estamos hablando de derechos humanos, violación de derechos humanos. Hay una matriz ya a nivel internacional instalada bastante clara sobre lo que es este gobierno y sus intenciones. Esa presión va a continuar, seguiremos viendo sanciones con toda seguridad. Pero ¿qué ocurre? La fuerza, quizás el impacto que esto tenía, ese empuje que venía, puede perder algo de intensidad. ¿Esto es posible? Sí es posible, pero va a continuar ahí la presión internacional, no tengo la menor duda. En relación al gobierno.